Bueno, empezando con mis intereses profesionales, me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la pedagogía universitaria. Mis primeros trabajos científicos eran acerca de la motivación en contexto de pedagogía universitaria. Ahora me intereso mucho al involucramiento cognitivo, el cognitive engagement del estudiante. Uh, Tengo algunos proyectos de investigación sobre ese tema que me interesa mucho. También me intereso a la gestión de clase, a la relación pedagógica, esa relación que vive el profesor con sus estudiantes, las innovaciones pedagógicas también, el acompañamiento pedagógico y las reformas curriculares. El acompañamiento pedagógico me refiero al acompañamiento de los docentes. Tuve la oportunidad de trabajar como consejero pedagógico. En algún momento les enseño esa información y eso es lo que hacía, ¿verdad? Acompañar los nuevos profesores a formarlos por todo lo que tiene que ver con la enseñanza, la docencia. Mi formación académica y mi camino profesional, la licenciatura la hice en psicología en la Universidad de Quebec, Ashkouzmi, que es un pueblo que está como a 5 horas de Montreal. Por cierto, yo me encuentro en Canadá, entonces vivo aquí en Montreal, bueno, muy cerca de Montreal, una isla al lado, se llama Laval. Luego hice un certificado en docencia secundaria y postsecundaria en la misma universidad. La maestría la hice en psicopedagogía en la Universidad Laval, que está en la ciudad de Quebec, por los que conocen. Y el doctorado lo hice en la Universidad de Montreal, que es la otra universidad francófona. Yo trabajo ahora en la UQAM, que es la Universidad de Quebec en Montreal. También el doctorado en psicopedagogía y la especialización en pedagogía universitaria, siempre. Tuve la oportunidad de trabajar como maestro de prepa a los principios. Luego también por los años que estuve haciendo mi doctorado, daba también clases como lecture, part-time lecture. Y pueden ver que estuve en México, en la UDLA, por los que conocen la UDLA que está en Puebla, y es donde aprendí a hablar español. Entonces, el español no es mi primer idioma, es un idioma que aprendí en el año 2001, por ahí. También maestro de primaria por un año, ese fue toda una experiencia. Soy también consultor en pedagogía, trabajo con varios organismos, con LASPA, Universidad Redum. Y bueno, soy profesor ahora desde el 2015 en la UQAM, en el Departamento de Didáctica, que es la Universidad de Quebec en Montreal. Son universidades francófonas, se trabaja en francés. Bueno, si no lo han hecho aún, les invito a googlearme para ver mis realizaciones. Pueden ver ahí textos, documentos, videos, etcétera. En fin, si tienen tiempo, podrían hacerlo. Ahora, sobre mis intereses personales, como les comentaba, tengo 2 niños, Alexandre, 10 años, Gael, 7 años, que me tienen bastante ocupado. Me gusta hacer deportes, hago foot, también soy coach de foot y entreno los 2 equipos de mis hijos. De hecho, hoy me tocaba entrenar, me tuve que irme un poquito más adelante para llegar. Y me gusta viajar cuando se puede viajar y leer. Bueno, ahora relacionado con el diplomado, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué soy yo que está dando ese diplomado? ¿Y cuál es su utilidad? Me contrataron justamente en la UQAM para un diplomado, un certificado, podemos decirlo así, que es en pedagogía universitaria y también a distancia, todo lo que tiene que ver con lo que ustedes llaman teledocencia, pero todo lo que es la formación a distancia. Y bueno, ese diplomado lo que sirve es justamente poder pensar, reflexionar un poco la manera más eficaz de poder formar a los estudiantes que se encuentran en otro lugar, ¿no? Fuera del mismo salón, donde no estamos presencia física,
Y trataré de funcionar con el principio de isomorfismo, eso no es palabra fácil decir. Entonces traté de que ustedes puedan vivir las actividades y las metodologías como si fueran estudiantes, ¿no? Entonces se traté de pensar el diplomado. Bueno, voy a parar de compartir eso. Y les voy a compartir un documento, no sé si lo vieron, si tienen acceso a la plataforma Blackboard. Está en la sección guía de aprendizaje, pero lo voy a compartir aquí para que los que no tienen acceso lo puedan ver. Permítanme un minutito, ahí viene. Se llama el documento de formación a distancia detallado. Básicamente, en este documento hay la información de los temas que vamos a abordar. También hay los objetivos principales de aprendizaje, diferenciar los conceptos relativos a la formación a distancia. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Realizar el diseño pedagógico de un curso a distancia. Eso es lo que vamos a hacer un poco más tarde en la semana. Elegir o concebir métodos de evaluación auténticos. Es un tema que vamos a probablemente trabajar sobre 2 sesiones, empezando miércoles. Y utilizar métodos y estrategias de aprendizaje activo con los estudiantes, que es un tema que vamos a tocar probablemente más en detalle la próxima semana. Y luego, ahí abajo tienen una tabla que se llama horario de las actividades. Entonces, lo que traté de hacer es colocar por fecha, por cada día que nos vamos a encontrar, y con un código de color que se refiere a los temas. Hay 3 temas, entonces 3 colores diferentes. El color naranja para el tema de conceptos y diseño pedagógico en formación a distancia. El color azul para la evaluación y el diseño pedagógico, y el color verde para los métodos y actividades de aprendizaje activo. Y luego pueden ver que hay una columna que dice actividad, entre paréntesis, síncrona, y una que dice tarea, entre paréntesis, asíncrona. Lo que traté de hacer ahí es, cuando son actividades que vamos a hacer todos al mismo tiempo, como la que estamos haciendo ahora, se llama la columna actividad síncrona. Y cuando les pido de hacer alguna tarea, que la puedan hacer en su tiempo, está en la columna asíncrona. Y luego tienen la columna con la palomita, que pueden hacer un check cada vez que hemos hecho una de esas actividades. He tratado de estimar el tiempo en minutos, ¿no? Cuánto tiempo puede durar, y también a qué recurso, qué documento se refiere cuando hay un documento que se necesita trabajar en esa actividad. Así que cuando están buscando por los recursos, el código de color les va a ayudar a encontrarlo en Blackboard. Entonces voy a parar esto. Y no sé si todo el mundo tiene ya acceso a Blackboard, pero voy a compartir, ya que me enseñó Anael cómo hacerlo en la mañana. Ya me siento casi experto. Creo que es aquí. Voy a compartir. Ahí viene. Y luego acá. Entonces, esa es la página de inicio, ¿verdad? No la hice yo, creo que Anael o sus colegas, no sé quién la hizo, pero está muy bonita la foto y todo. Luego, si hay anuncios, ahí se pueden colocar. Nada más aquí puse unas palabras muy breves de bienvenido para hoy. Luego, en preguntas al tutor, ahí hay preguntas que coloqué. Por el momento nada más hay 3. No las vamos a contestar hoy. Probablemente la próxima vez les voy a pedir que contestan a las 3 preguntas, pero si quieren verlas, ya pueden ir a ver esas 3 preguntas que se encuentran aquí para
ya empezar a pensar en ellas. Luego, en información general, bueno, si hay alguna información, por el momento no hay información, salvo la que ya colocaron aquí con la información que nos acaban de dar. La guía de aprendizaje la van a encontrar aquí, el documento Word, el que le acabo de presentar, y también puse el horario en PDF. No sé si prefieren en PDF o en documento Word. Siento que es más cómodo con Word porque lo pueden añadir información, pueden poner la palomita, etcétera, etcétera. Es más fácil, siento. Luego, también les coloqué alguna bibliografía, unas referencias. Son en inglés, por la mayoría, yo creo, si no todos. Y la mayoría tienen directamente acceso al documento. Entonces, si aprietan el link, el hiperlink, les lleva directamente a este documento. No lo tengo por todas las referencias, pero la mayoría tienen su link directamente y les lleva al documento mismo. Bien, aquí vi que algunos ya contestaron a sus expectativas. Bueno, se presentaron 9 personas y también expresaron sus expectativas. Muchas gracias a esas personas. Si quieren añadir luego mañana, si quieren también ustedes, los que no lo han hecho todavía, y yo los voy a leer para también tratar de alinear lo más posible la formación con sus expectativas y sus necesidades, ¿verdad? Y bueno, el corazón de todo está en la sección contenido de curso. Ya lo vieron, la primera pestaña es para Blackboard Collaborate, cómo nos vamos a conectar. Gracias a Anael que organizó eso. Eso fue el trabajo de Anael. Aquí es la presentación que acabo de hacer cuando me presenté. Y ahí pueden ver el código de color naranja para los elementos conceptuales, azul para la evaluación y verde para métodos y actividades para el aprendizaje activo. Entonces, si vengo aquí y entro en elementos conceptuales, van a ver el objetivo asociado con ese tema. Luego ven la pestaña recursos, donde si lo pico ahí, van a ver, hay textos, hay links que les lleva a, por ejemplo, aquí es un artículo. Y se me hizo muy interesante ese artículo. No es obligatorio que lo lean porque no hay necesariamente actividad asociada con ella, pero es un artículo muy recién que se acaba de publicar que habla de la diferencia entre enseñar a distancia en emergencia, emergencia, o enseñar a distancia, ¿no? Online. Entonces, hace la diferencia entre qué es encontrarse de repente a ser obligado a dar cursos a distancia y cuando uno ya tiene más tiempo para organizarse y hacer un curso a distancia, ¿verdad? Entonces, se me hizo interesante, me llamó mucho la atención y se lo puso aquí para que lo puedan leer si tienen tiempo. Y aquí están los PowerPoints, los mismos que voy a utilizar para las presentaciones. Aquí están todos los documentos. Claro, todos los documentos que vamos a compartir los tienen accesibles, ya están ya accesibles. Si hay preguntas luego y tengo que añadir más documentos, no hay problema, los voy a colocar probablemente en la sección, si me regreso, permítanme, voy a regresar a contenido de curso. Aquí hay documentos complementarios. Entonces ya por el momento, si lo pico, van a ver que solo hay 2 documentos en recursos que he colocado aquí, pero es información suplementaria. Si es que necesitan algo, hay una pregunta que de repente se me hace interesante, pues ahí puedo colocar más documentos.
Pero básicamente todo lo que necesitan para hacer las actividades se encuentra en una de esas 3 pestañas. Entonces regreso a elementos para enseñarles también en la sección actividades. Entonces hay encuestas, hay foros, y aquí el primer foro es sobre uno de los documentos que tienen que leer, que es el Community of Inquiry de Garrison. Y también hay otro sobre el conectivismo de Siemens. También esos 2 textos ustedes ya los tienen en la sección de recursos. Entonces, aquí se puede ver, ¿no? Foro y foro. Cuando va a ser la tarea, van a saber a qué me refiero y dónde ir a colocar su opinión, su comentario, sus preguntas o lo que quieren colocar ahí en este foro. Es libre, es para ustedes. También hay un wiki por otra actividad que les voy a pedir para que hagan entre hoy y miércoles sobre los objetivos de aprendizaje. Bien, regresamos aquí. Y así lo mismo para las 2 otras, ¿no? Para evaluación a distancia es lo mismo. Tienen su objetivo de aprendizaje, tienen los recursos aquí y las actividades aquí. Entonces, para que se puedan colocar más fácilmente, acuérdense, código de color y saben dónde ir a encontrar la información. Bien. No sé si hay preguntas o dudas por el momento. Todo claro. Gracias, Regina. Muy bien, ok, gracias. Todo claro, doctor. Ok. De todos modos, cualquier duda, acuérdense que pueden estar escribiendo en el chat o alzando la mano o abriendo directamente su micrófono. Estamos, Anael y yo, pendientes de eso, ¿verdad? Muy bien, entonces si quieren, vamos a empezar. Hoy y probablemente miércoles son los 2 días donde me van a escuchar hablar más. Los otros días es ustedes que van a hablar más, les voy a colocar en equipos, a hacer actividades, pero lo siento por hoy y por miércoles, nada más para arrancar bien, voy a hablar un poquito más. Así que ya voy a compartir el documento PowerPoint, ya que vamos a empezar a ver los conceptos relativos a la formación a distancia. ¿Dónde está? Ya lo logré. Espero que ya pueden ver el documento que estoy compartiendo. Elementos conceptuales. Muy bien. Entonces, son elementos conceptuales, ¿verdad? Conceptos relativos a la formación a distancia. Pero también, y no sé si vamos a tener tiempo, porque dependiendo de la cantidad de preguntas y de las interacciones que tendremos, también coloqué ahí algunos conceptos que no son exclusivamente para la formación a distancia, pero son sumamente importantes para cualquier formación, sea a distancia o no a distancia, solo para asegurar que todo el mundo ya está cómodo con esos conceptos, que es la alineación pedagógica y el concepto de objetivos de aprendizaje, o bueno, competencias, resultados de aprendizaje, no sé cómo lo llaman, pero en fin, es las intenciones que tiene un curso al respecto de lo que van a aprender los estudiantes, ¿verdad? A eso se refiere. Bien, entonces, empiezo. Si no hay preguntas, nos lanzamos con primero los conceptos. Y uno de los conceptos que ya que se hizo muy importante en cuestiones de formación a distancia, es un concepto que Roger Moore ha desarrollado desde años atrás y se ha hecho mucha investigación, hay mucho trabajo científico que
se ha hecho acerca de la distancia transaccional, el concepto de distancia transaccional, que toca básicamente tres elementos, ¿no? La estructura, el diálogo y la autonomía. Entonces, esos tres elementos hacen que la distancia transaccional va a ser más grande o menos grande. La estructura, bueno, la estructura es como cualquier estructura, puede ser rígida o flexible. Pero ¿a qué se refiere cuando dice la estructura? Bueno, la estructura básicamente es lo que el profesor va a colocar en su curso, sus objetivos de aprendizaje, los textos que los estudiantes tienen que leer, las cápsulas, los videos, las actividades, las tareas. Todo eso forma la estructura del curso y puede ser más o menos rígida dependiendo si el profesor es el que impone en qué momento los estudiantes van a tener que hacer esas actividades, cuándo van a tener que leer ese texto, en qué momento van a tener que hacer esa actividad, en qué otro momento van a tener que entregar tal tarea. Entonces, la estructura es bajo el control del profesor. El diálogo, bueno, se refiere a las interacciones, ¿verdad? Las interacciones interpersonales, tanto entre el profesor y los estudiantes, pero también entre los estudiantes ellos mismos. Y el diálogo puede ser unidireccional, ¿no? En una sola dirección, es decir, exactamente lo que estamos viviendo ahora, una persona hablando y los demás escuchando, ¿verdad? Pero también el diálogo puede ser bidireccional, es decir, puede haber una interacción entre dos o más personas, ¿verdad? Otro elemento ahí en el diálogo que considerar es el medium, el medio de comunicación, es decir, ¿es una interacción oral o es más bien una interacción escrita? Entonces, ustedes pueden proponer a sus estudiantes interacciones así, como ahora, por medio oral, o puede ser también medio escrito. Y las investigaciones se han dado cuenta que hay una diferencia. Hay una diferencia porque no es lo mismo interactuar de manera oral, verbal, así, live, como lo estamos haciendo en ese momento, porque en cualquier momento ustedes me pueden parar, pueden decir, eso no lo entendí, algo no me parece claro, puedes repetir lo que acabas de mencionar, etcétera. Cuando es una comunicación escrita, generalmente es asíncrona, es decir, que yo voy a poner mi información o mi opinión y la persona puede verla en 2 días, en 3 días, en una semana. Entonces, esa distancia, ¿verdad? Entre el momento que se hace una comunicación, el momento que se recibe, pues puede causar que la información no circule tan rápido, yo tengo que esperar para poder avanzar porque la persona no me ha contestado. Pero hay otro elemento también. Cuando voy a escribir, sé que lo que voy a escribir se va a quedar ahí. La gente lo van a poder leer. Entonces, eso significa que tengo que escribir de manera muy clara, tengo que ordenar mi pensamiento, mis ideas, para comunicar de manera más clara. Entonces, no es solo una diferencia oral escrita, perdón, pero también implica una actividad cognitiva quizás un poco distinta, ¿verdad? Entonces, Moore dice que entre más grande o el diálogo unidireccional y una estructura rígida, más grande la distancia transaccional. Y el contrario también. Entonces, podemos jugar con esa distancia transaccional con las decisiones que podemos tomar como docentes, como profesores. Y la autonomía, tercer elemento de ese concepto de distancia transaccional, se refiere a la autonomía del estudiante. El estudiante tiene una autonomía alta o una autonomía baja. Es decir, él mismo
puede decidir cuáles son los recursos que va a utilizar. Él mismo puede hacerse un plan personal para aprender todo lo que tiene que aprender en un curso, ¿verdad? Él puede encontrar recursos, igual recursos que no están disponibles en la plataforma puesto por el profesor, ¿sí? Entonces, ustedes como profesor también pueden dar esa capacidad al estudiante de tener una autonomía más grande o menos grande, ¿verdad? Entonces, son tres elementos que podemos jugar, con los cuales podemos jugar con la formación a distancia, ¿verdad? No sé si hay, no sé si hay preguntas acerca de ese concepto. Creo que alguien... Marco, levantaste la mano. Sí. Hola, buenas noches, doctor Marco Rosales de Ceutec Tegucigalpa. Una consulta. Esta estructura, al considerarla rígida, digamos, en la mayoría de nuestros cursos por la naturaleza de las clases, que muchas tienen plantilla y muchas están en un proceso de homologación, ¿eso podría ser para nosotros una limitante o habría que considerar adicionalmente cambiar algunos elementos para que esa estructura permita mayor flexibilidad? Esa sería mi consulta. Sí, sí, es una pregunta que yo creo que todo mundo, ¿no? puede tener a la hora de decidir, ¿no? ¿Qué sería la estructura ideal, ¿no? ¿Qué deberíamos preferir ahí? Yo diría que si estamos y en el contexto actual que estamos, que todos tenemos que dar nuestros cursos a distancia, yo pensaría que es mejor tener una estructura un poco más rígida, es decir, de organizar toda la información, ¿verdad? Ponerla en una estructura la más clara posible, pero eso no significa que no podemos dejar flexibilidad al estudiante, que él quisiera tener un paso más rápido, ¿verdad? Porque si en mi estructura, que se supone que es rígida en el sentido donde yo he colocado toda la información, yo he colocado todos los recursos, yo he colocado todas las actividades, de cierta forma, lo que yo puedo hacer es marcar el paso, ¿no? Esta semana van a hacer eso, la próxima semana van a hacer eso, etc. Pero también podría dejar libre que los estudiantes podían navegar adentro de todos los recursos y todas las actividades y hacerlas cuando ellos quieran, ¿verdad? Y eso nos pone a pensar, bueno, pero ¿qué tal? ¿Cuáles son mis estudiantes que podrían lograr hacer eso? ¿No? ¿Quiénes son que tienen la autonomía y quiénes son que no tienen la autonomía o que no tienen la capacidad de navegar de manera autónoma y hacer todo bien, ¿verdad? Porque eso es lo que es la preocupación, me imagino, de los profesores, que los estudiantes están haciendo las actividades de manera adecuada, ¿verdad? Entonces lo que yo opino y lo que yo les sugiero es que como ya estamos a distancia, organicen su curso para que esté toda la información ya colocada en una estructura clara y luego puedan decidir si quieren abrir un poco más la flexibilidad o si la quieren mantener más cerrada y decir, no, 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 yo voy a imponer el paso y puedo justificar eso por tal razón, ¿verdad? Y los estudiantes van a entender eso. Ahora, no sé si sus estudiantes son más grandes, si son estudiantes profesionales, trabajan, regresan a formarse, un diplomado o algo así. Esas personas generalmente buscan una flexibilidad más grande, porque sus horarios no son como un estudiante, digamos, típico, normal, que solo está estudiando, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que pensar en esos aspectos a la hora de definir o determinar sus decisiones acerca de esos tres elementos de estructura, diálogo y autonomía. No sé si contesté, si era la... Perfecto, gracias. Perfecto, muchísimas gracias.
De hecho, Muy eso me bien. pasó, solo para comentar lo que tenía unos estudiantes que llevan una clase que es avanzada en carrera de ingeniería y ellos pues necesitaban eso, sentían que ocupaban más y entonces yo lo permití. Entonces, pero no sé si eso estaba bien, pero ya me dijo usted que sí. Gracias. Muy bien. Ok, cualquier duda, me pueden, y podemos regresar, no hay problema, ¿verdad? Yo estoy aquí por ustedes, no al contrario. Bueno, ah, dos modalidades, ¿verdad? Cuando estamos a distancia, tenemos la modalidad síncrona o sincrónica y la modalidad asíncrona o asincrónica. Voy a utilizar ambos, son homónimos para mí, significan lo mismo, síncrono o sincrónico. Entonces, perdón si una vez utilizo síncrono, otra vez utilizo sincrónico, pero me refiero exactamente al mismo concepto. Entonces, dos modalidades posibles. El síncrono es el curso ofrecido a distancia, pero en momentos específicos, utilizando las herramientas de videoconferencia como ese, por ejemplo, que estamos utilizando ahora mismo. El alumno debe conectarse a esa plataforma al mismo tiempo que el profesor y, claro, esa modalidad ofrece menos flexibilidad para los alumnos, al menos que usted pueda grabar las sesiones y ponerla disponible para que ellos que no estuvieron la puedan visualizar en otro momento. La modalidad asíncrona o asincrónica, otra vez es un curso ofrecido a distancia, pero es el estudiante quien decide a su conveniencia cuándo se conecta a este entorno de aprendizaje digital, ¿no? El Learning Management System, el LMS, para llevar a cabo las actividades que ahí se ofrecen. Esto proporciona más flexibilidad para los estudiantes, significa también que requiere un mayor grado de autonomía y de disciplina por su parte, ¿verdad? De los estudiantes. Y claro, tenemos la posibilidad híbrida, que es la asíncrona con momentos o sesiones síncronos, ¿verdad? Entonces tenemos esas tres posibilidades cuando estamos en formación a distancia, en teledocencia. Entonces, modo síncrono puro, algunos tips. Hay que asegurarse que sus estudiantes tengan acceso a las herramientas tecnológicas apropiadas, es decir, o una computadora, una tablet o otro dispositivo que es capaz de conectarse a Internet. También que tengan una conexión a Internet con velocidad suficiente para las videoconferencias, porque si está cortando, no les gusta a los estudiantes y se van a desconectar, van a decir, no, eso no funciona, los van a perder. Y en el caso que sus estudiantes no tienen acceso, entonces, a una conexión a Internet que es de velocidad suficiente, considerar una alternativa para aquellos que no tienen acceso a eso, quizás grabar otra vez la sesión y ponerla disponible para ellos. Sé que algunos de mis estudiantes que viven en pueblos, a las afueras, que la conexión a Internet no está muy bien, a veces tienen que irse a un café Internet o algo, pero ahora estamos en un contexto que eso también es difícil para ellos, entonces hay que pensar, ¿no? en esas alternativas para esos estudiantes, si los tuvieran. El modo asincrónico o asíncrono, puro o híbrido, bueno, ahí todo tiene que ver con el diseño pedagógico, el diseño educativo. Tener un guión pedagógico o la escenarización, no sé cuál palabra prefieren, las actividades, las herramientas tecnológicas, planificar también todas las interacciones y cómo vamos a supervisar, cómo vamos a acompañar a nuestros estudiantes, con cuáles herramientas, los tiempos que necesitan para hacer las actividades, la duración que cada sesión va a tener, etcétera. Y yo les recomiendo tener una primera reunión sincrónica. Sobre ese tema, les tengo una diapositiva en 2 o 3 días. Voy a hablar más a detalle cuáles son los objetivos que uno debería tener en la primera reunión, ¿no? La primera vez que va a ver los estudiantes para empezar el semestre con ellos, y preferiblemente que sea síncrona, ¿verdad? Entonces, que todo el mundo esté conectado a la misma hora
para escuchar la información, para poder colocar todos los recursos, saber cómo vamos a funcionar, etcétera, etcétera. Bien, voy avanzando. Anael, te voy a pedir otra vez porque no me enseñaste cómo hacerlo, pero si van a la plataforma, tengo la encuesta, que la pregunta es, ¿cuál modo prefieren? ¿El modo síncrono puro, el modo asíncrono puro, el modo asincrónico híbrido, o aún no lo saben? Entonces, ¿cuál modo van a preferir para su curso cuando van a hacer el diseño o el rediseño de su curso? Tengo que parar esto, ¿verdad? No, estaba bien la... ¿La dejo ahí? Sí, por favor, para copiar. Listo. Ya está. Entonces, pueden escoger su modo de preferencia. Es nada más una encuesta así rápida para ver la tendencia, ¿no? A ver la tendencia, cuál sería la preferencia de este grupo. Pueden contestar. También aquí también lo pueden ir a contestar en la encuesta en Blackboard, en la plataforma directamente del diplomado. Hubo un comentario, no sé si lo viste, Anael, una persona creo que no... Sí, ya le voy a escribir en el chat. Ya, creo que no. Bueno, siempre hay alguna cuestión, ¿no? Alguna cuestión tecnológica cuando estamos empezando, pero esperemos. Bueno, todavía faltan unos 35 personas. Quizás son esas personas que están escribiendo que no lo logran ver. Pero hay una tendencia, estamos viendo una preferencia para el modo asíncrono híbrido con 59, 60 personas y también algunos que van a preferir el síncrono puro, mucho menos por el asíncrono puro, pero de todos modos hay 5 personas que consideran que puede ser coherente para su curso. Y bueno, hay también algunos que todavía no lo saben. Esperemos que en 2 semanas ya lo sabrán. Podrán elegir entre uno de esos 3 modos. Muy bien, entonces, si luego quieren ir a contestarlo también en el Blackboard directamente, tendremos ahí los resultados que van a poder ver luego también en otra ocasión. Muy bien, excelente. Ok, gracias, gracias Anael. También les tengo otra preguntita. Bueno, aquí es verdadero o falso. Con oraciones, tengo 4 oraciones. La primera oración es la siguiente. Los estudiantes prefieren presentaciones magistrales sincrónicas de 2 o 3 horas seguidas. Según ustedes, ¿eso es verdadero? Pondrían sí, o falso, no. Estoy viendo que hay muchos que están contestando que no, y les diría que tienen razón. Tienen razón. Eso lo dice los estudios, ¿verdad? Si leen la literatura acerca de ese tema. Y también si hacen encuestas con sus propios estudiantes, probablemente van a ver los mismos resultados.
Los estudiantes no quieren estar 2 o 3 horas frente a la pantalla, escuchar una presentación magistral, ¿verdad? No es lo que prefieren, no es lo que prefieren. Correcto, exactamente. Lo que sí les gusta, y ahora les estoy dando la respuesta, es con la siguiente oración. Los estudiantes prefieren cápsulas tipo PowerPoint, audio, perdón, no audio, audio, cortas, ¿verdad? Ahí pueden colocar su imagen o sin imagen del profesor y que ellos pueden consultar de manera asincrónica. Entonces, eso es algo que les gusta mucho porque lo pueden hacer en su tiempo, primero. Segundo, lo pueden hacer a la velocidad y las veces que ellos quieren, ¿verdad? Entonces, si hay algo que no entienden un concepto, pueden hacer rewind, pause y escucharlo las veces que necesitan para asegurarse que entienden bien el concepto o la explicación que acaba de dar el profesor. Entonces, eso es algo que los estudiantes aprecian, ¿verdad? Bueno, la siguiente oración, los estudiantes prefieren saber cuáles son las actividades que tienen que hacer y cuándo tienen que hacer esas actividades. Veo, sí, correcto, correcto. Eso también es muy apreciado por los estudiantes cuando estamos en formación a distancia. Hay varias ventajas a eso. La primera ventaja es obviamente que saben qué tienen que hacer. Entonces, para organizar su propio tiempo, ellos se organizan para poder hacer las actividades y saber cuándo que tienen que entregarlas. La segunda ventaja es si van a escoger el modo asíncrono, pero híbrido, es decir, con sesiones que todo el mundo está síncronos al mismo tiempo, si sabe que tal actividad o tal texto lo tienen que leer, llegan todos ya con la actividad hecha o con las lecturas hechas. Entonces, no están perdidos a la hora de hacer las interacciones. Entonces, cuando el profesor dice, bueno, hay preguntas sobre el texto que tuvieron que leer, o les voy a aclarar tal cosa, o vamos a hacer tal actividad, todo el mundo está donde tiene que estar. Entonces, esa es otra gran ventaja. Y así los estudiantes pueden ver el valor de conectarse en las sesiones síncronas. Y la última oración, los estudiantes prefieren tener ocasiones de discusión con el profesor y los demás estudiantes. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Bueno, veo que una mayoría está contestando que sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, excelente, excelente. Sí, claro, y yo también estoy completamente de acuerdo. Es algo que también aprecian y valoran, porque ahí pueden, si tienen dudas, si tienen preguntas, y también pueden ver sus compañeros, ¿verdad? Pueden tener la oportunidad de verlos, porque cuando estamos a distancia, se siente uno aislado. Entonces, con sesiones sincrónicas donde podemos hablar directamente, live, les da la parte afectiva, ¿verdad? Les hace interesante de poder ver a sus compañeros. Muy bien, gracias por haber contestado. Siguiendo. Ahora, tocando el tema del acompañamiento y el soporte, se me olvidó decirles, solo por hoy, los temas que voy a estar tocando es más bien un repaso general, ¿verdad? Es un repaso general, pero muy ligero, de solo tocar un poquito esos conceptos. Los vamos a trabajar más en detalle los próximos días, las próximas 2 semanas. Entonces, no se preocupen si sienten que hay mucha información y que no saben exactamente cómo hacerlo. Hoy
es nada más que nos pongamos de acuerdo con la terminología, ponernos de acuerdo con la idea general de qué es formación a distancia, ¿verdad? Pero se los prometo, todo eso lo vamos a trabajar más a detalle más adelante, ¿sí? Entonces, nada más les pido un poco de paciencia por hoy y luego vamos a entrar más profundo. Entonces, 3 de soporte. Soporte antes y durante la concepción de su curso. Eso tiene que ver con el diseño tecnoeducativo. Eso es un soporte, claro, se refiere al profesor, ¿no? El soporte que puede tener el profesor a la hora de hacer su diseño tecnoeducativo de su curso, ¿verdad? Entonces, me imagino que en su universidad hay una oficina que puede ofrecer ese soporte. Yo les recomiendo de consultarlos, si están ofreciendo alguna formación sobre Blackboard o lo que sea, vayan, ¿no?, con esas personas porque son expertos en el diseño tecnoeducativo. Los 2 otros soportes, soporte institucional, supervisión y soporte durante el curso. Bueno, eso se refiere al soporte que vamos a dar al estudiante. Entonces, voy a tocar un poquito sobre el soporte institucional. ¿A qué se refiere el soporte institucional? Tienen que pensar que su curso vive adentro de un ecosistema institucional, ¿verdad? Adentro de una institución, de una universidad. Entonces, que los estudiantes necesitan alguna ayuda, alguna información que no tiene que ver específicamente con su curso, pero necesitan ayuda para saber cómo conectarse a Blackboard, cómo hago para encontrar mis cursos, cuáles son las políticas, cuáles son los reglamentos, qué equipo necesito, ¿no? Entonces, ese soporte institucional, si ustedes pueden tener un hotline, ¿no?, una línea o un correo electrónico donde hay alguien que puede dar esa respuesta a los estudiantes, eso facilita mucho para no tener problemas, porque más bien son problemas tecnológicos que los estudiantes pueden tener. No conozco mi password, no sé cómo conectarme, no sé dónde está, no encuentro mi curso, cosas así, ¿no? Entonces, como no tienen necesariamente acceso a su profesor, el soporte institucional sirve para eso, ¿no? Suministro de software y aplicaciones también puede pasar a través de esa oficina de soporte institucional, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver más decisiones administrativas, no es ustedes, pero los administradores tendrían que pensar en ese tipo de soporte. Yo sigo trabajando con Polytechnic y me decía el otro día un colega de ingeniería química que ellos contrataron a una persona que va a estar de lunes a viernes durante 4 o 5 horas diarias, ahí solo para contestar ese tipo de preguntas que los estudiantes podían tener, porque pues muchos no están acostumbrados a hacer formación a distancia. Entonces, contrataron a alguien, bueno, colocaron un recurso, una persona ahí para esta necesidad en el contexto actual. Bien, ahora el acompañamiento y el soporte durante el curso. Ese es el corazón, esa es la parte importante porque eso toca su trabajo como docente hacia el estudiante, ¿no? Cómo ayudarle durante su formación, durante que está tomando su curso. Entonces, el diseño pedagógico es la clave aquí. Todos los principios de enseñanza aplicados en los cursos presenciales también se aplican para la formación a distancia. Entonces, todas las formaciones, cursos, capacitaciones que han hecho para cursos presenciales, esos principios pedagógicos se aplican también para la formación a distancia. Sin embargo, la lógica de diseñar un curso a distancia asíncrono es un poco diferente de la de un curso presencial. ¿Por qué? Porque el desafío del aprendizaje a distancia es, desde el punto de vista del profesor, entender o comprender dónde,
cuándo y por qué el alumno no entiende, ¿verdad? Y eso es difícil cuando estamos a distancia porque no vemos a sus caras, no vemos si tienen preguntas en sus ojos o si su comunicación no verbal, no tenemos acceso a eso. Entonces es difícil y ese es el desafío con el diseño pedagógico a distancia, tener un acompañamiento o indicaciones que nos permita entender cuando los estudiantes no entienden. Entonces, ¿qué cambia? ¿Qué cambia en el diseño pedagógico en la formación a distancia? Perdón, FAD es formación a distancia. No lo había mencionado, pero se los menciono ahora. Escuché algo, no sé si hubo una pregunta. Fui yo que mandé instrucciones de cómo ingresar a Blackboard. Entonces, aquí el enfoque de enseñanza. Es algo sumamente importante, el enfoque, es decir, cómo usted va a organizar su curso, tiene que ser coherente, pero más importante aún, tiene que estar claramente establecido desde el principio del curso. O sea, ustedes tienen que comunicar al estudiante cómo funciona todo eso, cómo está organizado. Cuando entro a la plataforma, ¿dónde voy? ¿Dónde le pico? ¿Dónde empiezo? ¿Dónde están los documentos? ¿Qué tengo que hacer como actividad? Todo eso lo van a tener que haber planificado y organizado de antemano. En un curso presencial, a veces tenemos el lujo de estar una semana o 2 semanas de adelante de los estudiantes y estar planificando lo que voy a hacer en una semana o 2. En un curso a distancia, y más bien en un curso que es asincrónico, eso no lo podemos hacer. Entonces van a tener que planificar todo y van a tener que explicar claramente cómo funciona, ¿verdad? Entonces esas informaciones son muy, muy importantes para el estudiante, para que no esté frustrado, para que no pierda tiempo, para que no esté buscando dónde, cómo y todo eso, ¿verdad? Otra información son los granos de contenido. Bueno, no sé si es la palabra adecuada en español, pero cortar su contenido en pequeños trozos, ¿verdad? Entonces pensamos en cómo podría yo hacer, no sé, son cápsulas, son actividades pequeñas que se refieren a 1 o 2 conceptos que los estudiantes puedan encontrar y pueden manejar, ¿verdad? Entonces, una manera de organizar un curso a distancia es a través del guión pedagógico, organizar esos trozos de manera coherente para que el estudiante que está navegando dentro de la plataforma del Management Learning System, del MLS, en este caso ustedes trabajan con Blackboard, que pueda saber exactamente dónde tiene que ir, qué tiene que hacer, cómo hacerlo, ¿verdad? Y también una anticipación, ¿verdad? Que los estudiantes podrían encontrar múltiples caminos para aprender y alcanzar la meta. Estoy escuchando, no sé si otra vez. Ya, ok. No sé si quieren ver un ejemplo de un guión. Tengo un ejemplo. Hoy en la mañana voy a parar aquí de compartir para compartirles. Es un guión y ya tengo el permiso de Anael porque es un guión de mi curso, de uno de los cursos que yo doy, pero está en la plataforma Moodle, ¿verdad? Entonces, estamos en otro Management Learning System, pero van a entender la idea y lo más importante es entender la idea. Aquí, entonces, perdón, estoy aquí. Estamos en el MLS Moodle en la UCAM. Es un curso que daba yo este verano sobre el consejo pedagógico en contexto postsecundario. Entonces, cuando entran los estudiantes a la plataforma, la primera página que ven es esto, aquí en el medio, donde les hago una bienvenida.
unas palabras de bienvenida y también les doy el link para el Zoom, porque trabajamos con Zoom, no trabajamos con Blackboard Collaborate. Zoom es otra herramienta de teleconferencia. Entonces, ahí mismo, cuando tenemos sesiones sincrónicas, directamente no tienen que buscar, ¡pup!, lo pican ahí y nos encontramos y nos podemos ver. Entonces, está en francés, perdona, está en francés porque mis cursos los doy en francés, obviamente. Pero ya, las palabras de bienvenido. Luego tienen información sobre los objetivos, las actividades, las tareas, el calendario, tienen las referencias, información sobre las calificaciones, reglamentos y políticas, ¿verdad? Entonces es clásico, esa es típica información que necesitan. Ahora, lo interesante viene aquí. Las actividades, actividad 1, actividad 2, actividad 3 y actividad 4, corresponde a mis 4 temas. Este curso lo he dividido en 4 temas. En realidad 3, porque la actividad 1 es información sobre cómo funciona el curso, de qué se trata el curso, cómo encontrar información, etc. Entonces le voy a explicar en la actividad número 2, que toca sobre el trabajo, la carrera de consejero pedagógico. Y ahí, cuando entro ahí, me encuentro con unas informaciones. Me dice, esa actividad le va a tomar aproximadamente 45 horas para lograr ese tema. El objetivo de aprendizaje es tal. Y luego, aquí pueden ver los trozos de información que les hablaba. Está en todo lo que es texto hiperlink, ¿verdad? Que pueden ver. Y todo lo demás es el guión, la escenarización pedagógica o el guión pedagógico que les permite a los estudiantes dar sentido a esa actividad aquí. Entonces, aquí es un artículo. Les pido leer un artículo sobre el Faculty Development, pero el guión les dice por qué ese artículo, por qué es importante ese artículo, a qué sirve la información que van a encontrar en ese artículo o en esa actividad. Y entonces es una manera de contextualizar la información, ¿verdad? Entonces el estudiante lo que tiene que hacer básicamente es seguir el guión. Yo les digo, empiezan con la actividad 2.1 y empiezan a leer. Aquí van a leer, ¿no? Interesarse a la carrera del consejero pedagógico en educación superior, es interesarse en el desarrollo de la profesión de los maestros. Estoy traduciendo, ¿verdad? Y llega y pum, hace esa actividad. Luego termina esa actividad, regresa al guión y sigue leyendo donde ha dejado el último, ¿verdad? Y así es lo mismo para todos los trozos de información que he colocado en actividad 2.1, la 2.2. Les atraigo la atención aquí, les estoy dando una opción, les estoy diciendo, pueden hacer ese trozo aquí, esas actividades, o esas actividades aquí. Entonces, por la actividad 2.2, tienen la opción de hacer o esto o esto. ¿Y por qué hago eso? De uno, por la motivación. Los estudiantes tienen un sentido de control mayor, entonces dicen, pues si yo prefiero leer textos, voy a la sección donde es textos. Pero si yo prefiero videos, pues voy a ir a la sección donde hay videos. Entonces estoy dando opciones de medios. Y los estudiantes escogen de acuerdo a lo que ellos prefieren, si prefieren texto o visual o un video o audio, etcétera, ¿verdad? Y bueno, puede haber otras razones por las cuales les estoy dando opción, pero en fin, ese es el guión y bueno, al final hay un foro que está al mismo en esta actividad 2, donde van a contestar una pregunta sobre un video que he colocado ahí y comparten en un foro, ¿verdad?
Bien, entonces me aseguraron que también con Blackboard se puede hacer ese tipo de organización de la información, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden guiar, es una manera de acompañar al estudiante adentro de toda la información, todos los recursos, todo el contenido, porque claro, hay tanta información en un curso, los que se pueden perder. La ventaja es que haciendo esa organización para ellos, esa estructura, podríamos decirlo así, también les ayuda a hacer su estructura cognitiva. Entonces, los estudiantes, al mismo tiempo que están buscando la información, encontrándola por primera vez, la están replicando en su mente. Entonces, la estructura que uno propone, ellos la van a replicar. Y eso está bien. Los científicos cognitivos, ¿no? La ciencia cognitiva nos dice que una estructura cognitiva bien hecha es más fácil encontrar la información cuando la necesito. Entonces, para mí el guión pedagógico es una ventaja para los estudiantes. Les sirve para motivarlos, ¿no? Enseñar la utilidad de lo que van a hacer, las actividades. También sirve a contextualizar sus conocimientos, toda su teoría, sus conceptos. Les ayuda a encontrar las actividades que necesitan hacer. También les da un paso, ¿verdad? Yo les recomiendo hagan primero la actividad 2.1 y luego hagan la actividad 2.2, aunque ellos pueden ir a hacer cualquier actividad, ¿verdad? Ven que tienen acceso a todo. Y bueno, da esa lógica de la organización en torno a los temas. Bien, no sé si hay preguntas acerca de eso. No me he fijado en el chat. ¿Todo claro? Sí, perdón, creo que hay alguien que alzó, ¿no? El profesor Melvin. Hola, buenas noches. Gusto de saludarle. Ahorita que usted está hablando del diseño, ¿cuál es el papel de la jornalización? Claro, depende también del espacio pedagógico en el cual nosotros impartimos una enseñanza. Entonces, ¿cuál sería la función? Porque, por ejemplo, yo creo que usted trabaja en Moodle, ¿cierto? Correcto. Sí, y bueno, Blackboard pues tiene casi la misma estructura en donde ya existe una jornalización. Entonces, ¿cuál sería el rol de la jornalización y sobre todo de este diseño específico de las diferentes áreas de conocimiento con este diseño pedagógico, con este guión pedagógico, perdón? No resulta repetitivo, por ejemplo, junto a este guión pedagógico, llevar una jornalización en la plataforma? Sí, si entiendo la pregunta, entonces es si ya ustedes tienen Blackboard una organización semanal, ¿verdad? El estudiante puede ver semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, etcétera, ¿verdad? Es una organización, ¿no? Que se hace. No sé qué tan, cuando entra en la semana 1, para decir algo, ¿no? Cuando el estudiante pica ahí y entra en la semana 1, ¿qué tan información tiene sobre qué tiene que hacer? ¿Cuáles actividades tienen que hacer? ¿En qué momento las tienen que hacer? ¿Cómo las tienen que hacer? El orden, etcétera, ¿verdad? Entonces, quizás la información adicional con el guión, lo que viene a añadir a la organización semanal es justamente eso, ¿no? En ausencia del profesor, porque el estudiante, ustedes no saben cuándo se va a conectar, cuándo va a hacer las actividades. Entonces, él cuando se conecta y va ahí, el guión le permite saber el orden de las cosas, pero también tiene una información adicional, que es la utilidad, ¿no? ¿A qué sirve? ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué este texto? ¿Verdad? Entonces, el guión es eso, ese es el valor agregado. Siento yo que solo tener solo actividades que colocamos
que sea en Blackboard o en Moodle, no solo recursos que uno puede picar sin tener el contexto o a qué sirve la utilidad, con qué, dónde voy, qué hago, etc. No sé si contesté la pregunta, no sé si era esa la duda. Sí, sí, yo solamente estaba pensando si no sería duplicar, pero claro, estoy pensándolo desde el syllabus, estoy pensándolo desde este documento que es también reducido, no tanto como el guión pedagógico que es más amplio, más específico. Correcto, correcto. Sí, exactamente, exactamente, sí. Sí, el syllabus tiene su función y el guión pedagógico, en caso, y más bien cuando tienen sesiones asincrónicas o actividades asincrónicas, eso le va a ayudar mucho a los estudiantes a ubicarse, ¿verdad? Entonces, es una información adicional para ayudar, facilitar el acompañamiento del estudiante, ¿verdad? Pero luego ustedes lo pueden organizar. Sí, perdón, Mónica, ahorita nada más terminar, lo pueden organizar por tema o por semana, ¿verdad? Entonces, esa lógica o por tema o por semana sigue siendo, ustedes deciden, ustedes lo organizan como piensan que es más adecuado, de acuerdo a también su curso existente, porque me imagino que empiezan con un curso ya existente y que lo vamos a ajustar para el contexto actual. Sí, perdón, profesora Mónica. Perdón por la interrupción. No pasa nada. El guión pedagógico, no sé si se podría decir entonces que son como, bueno, como te decía el compañero que habló anteriormente, nosotros tenemos el sílabo y pues será el inicio. No sé si el guión pedagógico se referirá a las instrucciones que se ponen en cada actividad que se ponen cada semana. Sí, porque el sílabus generalmente, en un sílabus no tenemos ya todos los recursos, toda la información de las actividades, todo eso. El sílabus es un documento sintético, mucho más sintético. Quizás tenemos el tema, quizás tenemos la tarea que tienen que entregar, pero todas las actividades de aprendizaje no están necesariamente presentes en el documento del sílabus, ¿verdad? Entonces, por eso, a través de la plataforma, sea Blackboard o sea Moodle, esa información le permite al estudiante saber las actividades que tienen que hacer, el orden también que ustedes propone, que les propone un orden. Y me imagino que si ustedes proponen un orden porque hay alguna cierta coherencia o cierta lógica detrás de sus decisiones, y si uno no sigue el guión o el camino que ustedes han propuesto, puede ser que no entiende algo, ¿no? Que se adelantó demasiado y tiene un problema. Entonces, la razón por la cual propongo el guión es justamente para ayudar al estudiante cuando el profesor no está, porque él se puede conectar a las 12 de la noche a hacer las actividades, ¿verdad? No, ustedes no van a contestar un correo a las 12 de la noche. Bueno, yo no contesto correos a las 12 de la noche, ¿verdad? Pero a eso me refiero. Ok, gracias. Hay también Sofía, creo que es. Sí, adelante, profesora. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Yo comprendo lo del guión como una ayuda, como más de organización para el estudiante. No sé si estoy captando bien, pero por ejemplo nosotros en las clases virtuales que tenemos semana y están divididas las carpetas por recursos y por actividades. Pero el guión como tal, yo lo veo como cuando nosotros tenemos, por ejemplo, todas las semanas foros, pero los foros debería ser la primera actividad que el estudiante hiciera. Si nosotros aplicáramos el uso de un guión, en ese guión le diríamos eso al estudiante, Correcto. para que Correcto. no hagan primero la tarea, sino que se concentren primeramente en el foro, porque tal vez es una discusión más pequeña. Es un excelente ejemplo que ilustra justamente a qué sirve el guión. Sí, gracias, Sofía. Gracias.
Karen, la profesora Karen también. Buenas noches. Buenas noches. Yo ¿me escucha? Sí. Ok, yo quiero contar mi experiencia de que yo actualmente estoy sacando una maestría en educación superior y de manera virtual, ¿verdad? Con clases presenciales, pero yo las llevo en línea igual. Y el guión pedagógico, a mí, mi experiencia como estudiante, ¿verdad? Me ayuda a organizarme, como usted lo está diciendo, mentalmente, porque yo ya sé todo el contenido de toda la clase y se me programa así por bloques, por fechas, entonces yo ya sé exactamente en qué fechas tengo que entregar, todos los recursos que los maestros me dan para enriquecer la clase. Entonces eso me permite también investigar por mi cuenta, leer más, sin necesidad de estar ahí el maestro. Entonces, realmente cuando ya se hace la clase junto al maestro para Se aclarar cortó un dudas y poquito, uno Karen. sí, ya. Sí, ya. Sí, que le decía que cuando ya viene la clase, pues ya solo es justamente para eso, ¿verdad? Para aclarar dudas y que eso le permite al maestro entonces enriquecer la clase con el contenido que ya uno ya ha visto. Perfecto, perfecto. Sí, muchísimas gracias, Karen, por haber compartido. Y claro, desde el punto de vista del estudiante, uno lo puede ver, ¿no? El valor que tiene eso. Pero, en fin, ustedes son los que deciden, ¿verdad? Son herramientas que ya uno puede utilizar. ¿Es obligatorio que lo utilizan? No, claro que no. Ustedes son libres. Ustedes van me imagino, tener otras formas para acompañar a sus estudiantes. Hay alguien más que al Solamando, pero no sé si es José, ¿es profesor José? O no veo. Sí, quisiera saber si todo el sistema se cortó o fui yo el que estuve ausente por un periodo de 10 minutos que tuve que reconectarme de nuevo porque no oía absolutamente nada. Solo quisiera que me confirmaran si fue todo el sistema, ¿verdad? Todo, o fui yo el que estuve ausente esos 10 minutos. Creo que fue de su lado, profesor, creo que fue de su lado, porque aquí no hubo ningún problema. Ya, perfecto. Entonces esos me 10 voy a minutos actualizar con la grabación, como 10 minutos aproximadamente, sí, porque me reconecté 2 o hasta 3 veces. Profesor, la grabación va a estar disponible, no se preocupe. Sí, así noté que estaba la grabación. Gracias. Correcto. Sí, gracias, Anael. Sí, justamente eso es lo que iba a decir. Muy bien. Si quieren, podemos avanzar. Lo que hay que recordar, entonces, para el diseño pedagógico, la planificación. Entonces, otra vez, voy a insistir, es necesario planificar todo por adelantado y organizar todo de manera coherente. Ahora, esa coherencia es ustedes, ¿no? Que la van a determinar. ¿Cuál va a ser la coherencia? ¿Semanal? ¿Por tema? ¿Por actividad? Ustedes deciden. Lo único es que lo van a tener que planificar y, claro, comunicarlo a sus estudiantes. Y también la adaptación, porque, y yo lo he vivido también, la transformación de un curso de aula existente, es decir, un curso presencial, a un curso a distancia, requiere ciertas adaptaciones. Hay algunas cosas que no podemos hacer a distancia como los hacemos en presencial. Entonces, hay que también tener un poco de creatividad ahí y permitirse esas adaptaciones, que quizás algunas actividades las vamos a dejar, pero hay otras que podemos hacer que la presencial no permite, que permite la distancia, ¿verdad? Perdón. Aquí les coloqué aquí abajo un link sobre un recurso, perdón, es un grupo de pedagogía universitaria en el cual yo soy miembro,
de todas las universidades de Quebec. Somos unos 25, 30 personas. Hay recursos, están en francés, perdona, están en francés, pero si algunos de ustedes pueden leer francés, ahí hay cosas para la formación a distancia. Lo pueden picar luego y encontrar esa información sin problema. Pero básicamente lo que dicen es esto, resumido aquí. Y realmente es un resumen porque todo eso lo vamos a trabajar las próximas sesiones. Se trata de el involucramiento activo de los estudiantes. Entonces, pensar en las diversas actividades de aprendizaje. Y esas actividades, y me gusta mucho lo que dijo el rector, el doctor Brevé al principio, que ustedes trabajan bajo el enfoque por competencias, porque trabajando a distancia nos obliga a trabajar con situaciones y más bien situaciones auténticas, es decir, proponer problemas a los estudiantes que tienen que resolver, realizar proyectos, estudios de caso, fomentar el pensamiento crítico, proponer los diseños de mapas conceptuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, una diversidad de actividades que, gracias a la formación a distancia, nos obliga a pensar en ellas, nos obliga a pensar cómo ayudar a los estudiantes, qué actividad ayudaría a los estudiantes a desarrollar tal conocimiento, tal competencia, ¿verdad? Y también lo toqué un poco al principio, la importancia de la acción. Entonces, también hay que tener actividades que promueven la interacción entre los estudiantes y el trabajo colaborativo. Bueno, vamos a ver diferentes herramientas. El foro es uno de ellos, ustedes ya lo mencionaron. Wiki, hay otra herramienta que se llama Perusall, no sé si la conocen, vamos a ver esa la próxima semana, les voy a presentar. MS Teams, hay Slack, hoy día tenemos la suerte que nos sucedió esa calamidad con la época en la cual vivimos, porque la tecnología existe, la tecnología es relativamente fácil a manejar y accesible, ¿verdad? Accesible. Y bueno, el trabajo en equipo, también les voy a proponer que propongan a estudiantes trabajar en equipo. Eso crea un sentido de pertenencia al grupo y también al curso. Entonces, cuando ustedes dividen sus estudiantes en equipos, ellos aumentan su sentido de pertenencia al grupo y al curso. ¿Qué horas son? 21:35, bien. Aquí unos ejemplos, ¿verdad? Unos ejemplos, como les digo, nada más es un overview del acompañamiento, de soporte. Todo eso vamos a pensarlo luego con más detalle, pero algunos ejemplos aquí de cómo podemos acompañar a nuestros estudiantes. Correo electrónico, que indica la fecha próxima de conexión, ¿no? Podemos mandar un correo, decirles, no se le olviden, tal fecha, tal hora nos vamos a conectar todos al mismo tiempo y vamos a estar ahí para discutir. Una reunión de inicio que sea síncrona, eso también lo he mencionado, lo repito aquí, que es muy importante para ubicar a los estudiantes. Un foro de bienvenida, también puede colocar usted su foro de bienvenida, un párrafo o dos para que los estudiantes tengan, ¿no?, esas palabras de bienvenida. Un anuncio de los periodos de disponibilidad del maestro o los métodos de comunicación y cuál es su tiempo de respuesta. Ustedes van a responder a su pregunta en 24 horas, en 48 horas, en una semana. Bueno, eso sería bien que los estudiantes tengan esa información. Un calendario de actividades, saber cuándo tengo que hacer qué cosa, en qué momento. Un anuncio también de la duración aproximada de las actividades, como el ejemplo que les enseñé, tratar de estimar el tiempo que los va a tomar a ellos. Plantillas para las obras, las tareas que tienen que hacer, instrucciones sobre los trabajos, rúbricas también, si pueden compartir sus rúbricas con sus estudiantes, y una retroalimentación detallada cuando ustedes pueden aplicar la rúbrica
eso lo vamos a discutir cuando vamos a hablar de evaluación, ¿verdad? Un ejemplo de soporte, entonces acciones de soporte. Fomentar la conciencia de cómo aprenden sus estudiantes, ¿no? Fomentar la metacognición, ofreciéndoles diversos recursos, diferentes formatos, ¿no? Algunos van a preferir ver un video, otros van a preferir un podcast, otros van a preferir leer un texto. Y si tienen la opción, mejor. Motivar y alentar haciendo conexiones entre lo que se logra y el objetivo final, también siempre viendo el big picture, ¿no? Lo que sirve el curso, al final del semestre, eso es lo que van a poder hacer haciendo esas actividades. Identificar signos de desmotivación o desmovilización a través de las herramientas de monitoreo. Ustedes saben que pueden ver en qué momento sus estudiantes se conectan, cuáles actividades han abierto, han visto, cuáles no. Entonces ustedes pueden mandar un correo, oye, he visto que no te has conectado hace una semana o no has hecho tal actividad. ¿Qué está pasando? ¿Estás enfermo? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Entonces eso también les ayuda a motivarse. Hacer enlaces con eventos actuales y el entorno social también es un factor de motivación. Proponer actividades de preparación para las evaluaciones, eso lo vamos a tocar de manera más precisa y profunda, pero todo lo que tiene que ver con evaluación formativa. Y ofrecer horarios para oficinas virtuales o reuniones individuales. Lo que yo hago es coloco varias opciones de horarios donde puedan encontrarme de manera individual. Claro, eso con grupos no muy grandes, ¿verdad? Se puede manejar grupos de 25, 30, hasta 40, yo creo, personas. Con grupos más grandes, quizás la estrategia que utilizaría sería más bien a través del foro de discusión. Entonces, poner un foro por las preguntas, ¿no? Y claramente identificarlo como un foro para las preguntas. No sé si hay una pregunta. Era un comentario. Muy bien. Sí, gracias por los comentarios, que no logro leer todos, pero son muy útiles para todo el mundo. Muy bien. Entonces, todo eso lo estamos haciendo para crear presencia a distancia, ¿no? La presencia remota, lo que Jezegu llama presencia remota. Muy bien. Les pido todavía unos minutos más y luego voy a parar de hablar. Gerard Lajoie es un colega mío, trabaja en la universidad virtual, porque también la Universidad de Quebec en Montreal tiene una universidad virtual, ustedes también tienen una. Y ese colega, lo que traté de hacer aquí es sintetizar un poco su idea sobre las dimensiones del soporte pedagógico. Él refiere a estas 5 dimensiones, ¿no? La cognitiva, la motivacional, el socioafectivo, metacognitivo y metodológico. Entonces, ¿a qué se refiere con la dimensión cognitiva? Se relaciona con el procesamiento de la información y cómo se organizará el contenido del curso. Es, en otras palabras, la pregunta que se hace el estudiante, ¿qué debo hacer y aprender en este curso? ¿Verdad? La dimensión motivacional se relaciona con las estrategias implementadas para ayudar a los estudiantes a involucrarse, ¿no? Engage en las tareas y las actividades. Aquí la pregunta que se hace el estudiante es, ¿por qué tengo que hacerlo y aprenderlo? ¿Verdad? La dimensión socioafectiva se relaciona con el manejo de las emociones y de los sentimientos experimentados por los estudiantes, incluida la relación que puede vivir entre ellos y el maestro. Aquí la pregunta que se puede hacer el estudiante es, ¿seré capaz de hacerlo y aprenderlo? La dimensión metacognitiva se relaciona con la orientación que el maestro puede ofrecer a los estudiantes para ayudarlos a elegir las estrategias de aprendizaje apropiadas. Aquí la pregunta que se hace el estudiante es, ¿sería capaz de hacerlo y aprenderlo otra vez? Pero de manera aquí
cognitiva, ¿verdad? Capaz de hacerlo para hacerlo de manera adecuada. Y el metodológico se refiere a la información e indicaciones que deben comunicarse a los estudiantes para que conozcan las tareas a realizar, las fechas de entrega, el formato que tienen que entregarlo y cuáles son mis expectativas como profesor. La pregunta sintética de esa dimensión es ¿cuándo y cómo debería hacerlo? Entonces, esa tabla son las distintas dimensiones que como profesor tengo que pensar para ayudar a mis estudiantes. Y en la mañana tuvimos una discusión acerca de la dimensión socioafectiva. Yo les estaba comentando que aquí en Quebec tenemos estudiantes bastante ansiosos, tienen un grado de ansiedad bastante alto, ¿verdad? Y una persona preguntó, bueno, esa ansiedad será probablemente ligada a las evaluaciones, a las tareas que tiene que hacer el estudiante y saber si él podrá tener la calificación que uno desea para varias razones, ¿verdad? Y básicamente sí, a eso se refiere el soporte socioafectivo. Y yo lo veo desde la primera vez que nos conectamos con los estudiantes. En la UQAM tenemos la obligación de negociar, entre comillas, el sílabus. Entonces, bueno, no se negocia tanto el contenido o los objetivos de aprendizaje, pero más bien lo que les preocupa es la parte de evaluación. Entonces, algunos pueden hacer preguntas diciendo, oye, profesor, ¿por qué una ponderación tan alta por esa actividad? ¿Por qué tantos trabajos en equipo? Yo tengo una meta y necesito una calificación muy alta, temo que los compañeros que me va a tocar no van a tener la misma meta, entonces, ¿qué pasa con eso? Eso me va a afectar a mí de manera negativa, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de emoción o sentimientos que puede afectar y bloquear los estudiantes. No sé si escuché algo. ¿Fuiste tú, Anael, o había una pregunta? Bueno. Fue un comentario. Perdón. Bueno, en fin, no sé si quieren comentar o si tienen preguntas acerca de eso. Por favor, pueden levantar la mano y sí tenemos la profesora Regine. Buenas noches. Es una pregunta. Sí. Sí. Buenas noches. Realmente en este trimestre, que fue el primero que estuvimos de forma virtual, 100%, para mí fue un reto la dimensión motivacional. Entonces, sí quería preguntarle qué opciones o qué estrategias podemos utilizar para mantener a los estudiantes motivados, porque aparte de hacer trabajos en equipo y tratar de que ellos colaboren, realmente sí fue un reto aparte de eso, pues. Entonces sentí que la motivación iba disminuyendo, igual por el estrés por la situación actual, pero sí me gustaría conocer qué otros métodos podemos utilizar para mantener la motivación alta. Sí. Claro, sí, la parte motivacional que también es afectiva, ¿verdad? Toca mucho los aspectos afectivos. Yo creo que lo que hay que considerar es ponerse a escuchar a los estudiantes para ver lo que están viviendo, la experiencia de aprendizaje que están viviendo, cómo les parece, ¿no? Y si hay algo que no les parece o hay un problema o hay algo que no está funcionando, ¿no? Que no gira bien, hay que identificarlo lo más pronto posible, porque probablemente eso es lo que les desmotiva y causa ausencia, causa que no se presentan a las sesiones sincrónicas y no participan, no están interactuando, ¿verdad? Entonces, ese es quizás el primer aspecto. Yo iría por ahí, ¿no? Hacer una encuesta muy breve de hasta el momento, ¿cómo les parece? ¿Cómo vamos? ¿Qué sienten? Tal, ¿no? Hay
suficientemente actividades, los textos que están leyendo, qué les parecen, están interesantes, no les parecen interesantes, qué podemos hacer, qué necesitan, ¿verdad? Ese es un aspecto. Ese es un aspecto. El otro aspecto también que tiene que ver con la motivación de los estudiantes es si ellos pueden ver, bueno, si tienen interés personal, eso ayuda, pero si no tienen un interés personal en su curso, en sus conceptos, en su contenido, tratar de provocar ese interés. Entonces, quizás los momentos de conexión sincrónica le puede servir que ustedes puedan compartir sus experiencias, porque el valor agregado, yo siento, en esos momentos de presencia sincrónica de todos, lo que no pueden hacer de manera asincrónica es tener la experiencia de uno, ¿no? Ustedes pueden compartir su experiencia, hablar de lo que han hecho en la vida, de su trabajo, de su profesión, de sus estudios, de sus investigaciones. En breve, hablar un poco de manera más personal. Eso también provoca motivación, a los estudiantes les gusta, y entonces van a estar presentes para escuchar esas cosas, ¿verdad? Y la otra, bueno, es el bastón, ¿no? Tenemos la manzana, el bastón, colocar cierta ponderación para las actividades. Yo trato de reconocer cuando realmente les pido hacer algo y que tienen que invertir tiempo y esfuerzo. Yo trato de reconocer eso dando una ponderación. Sé que en los libros no recomiendan eso, sé que la teoría no recomienda eso, pero para mí funciona y para la mayor parte de los estudiantes funciona. Entonces ellos dicen, ok, es un esfuerzo que tengo que hacer, pero voy a ser recompensado. Hay algo para mí, ¿verdad? Hay algo para mí. Creo que Karen también quiere compartir algo. ¿Me estoy equivocando, Karen? Sí, sí, quería compartir que en cuanto a la motivación, yo creo que este es un buen tiempo para en que la docencia ha cambiado y donde el docente tiene que usar mucho su creatividad y sobre todo tener presente que no puede dar la clase igual como la está dando en un salón de clase. Tiene que hacer que el estudiante participe más, porque si el docente está en una clase, está hablando por 40 minutos o 1 hora y media, el alumno se cansa y se aburre, ¿verdad? Lo veo en la experiencia de mi hija, que si el docente está hable y hable y hable, casi que se duerme sobre la computadora. Entonces, sí, es importante utilizar y buscar estas alternativas, ¿verdad? Para tecnológicas, que el estudiante sea más activo y participativo en clase. Por ejemplo, una buena herramienta que se llama Peer Deck, en la cual el estudiante puede se me fue la... Peer Deck, ya lo anoté. Sí, Peer gracias. Deck, ¿me escucha? Sí, claro. Ok. Sí, perdón, Peer Deck, en el cual el estudiante puede participar al mismo tiempo. Y como le digo, tuve la experiencia de que hicimos un trabajo de investigación en grupo y todo el mundo estaba participando y fue bien motivacional y bien bonita ver la actividad en la que todos al mismo tiempo interactuábamos junto a la docente, y eso hace que hay que buscar esas alternativas para que el estudiante sea más activo hoy día, a pesar que estamos a través de una pantalla, pero sí que sea más participativo y donde el estudiante trabaje más y el maestro hable menos. Sí. Bueno, lo que yo, en mi experiencia, lo que me hace mucha falta cuando estoy en sesiones a distancias sincrónicas es justamente la participación de los estudiantes, ¿verdad?
Y claro, es mucho más fácil provocar eso cuando estamos en presencia. Pero hay que encontrar la manera y por eso hay que pensar en todas las actividades. A través de las actividades, yo creo que es la clave ahí, las actividades que uno va a preparar para sus sesiones sincrónicas, para provocar que los estudiantes no tengan de otra, tienen que participar, tienen que intercambiar, y la ventaja de poder hacerlos en grupos pequeños, en equipos pequeños, y luego regresar en plenaria. Bueno, hacer esa dinámica ayuda mucho, eso sí. Sofía también tenía su mano, no sé si todavía quiere compartir. Sí, lo que yo quería compartir es que en mi caso yo doy clases totalmente virtuales, no en la presencialidad que se ha ajustado a virtualidad, ¿verdad? Sino que mis clases han sido totalmente virtuales. Y, por ejemplo, un reto que siempre he tenido es hacer que los estudiantes trabajen en grupo, precisamente porque ellos tienden a querer hacer todo solos y hay como bastante renuencia de parte de ellos en contactarse. Pero lo que yo quería decir es que algo que a mí me ha funcionado pues bastante bien como para que ellos reaccionen y hagan el esfuerzo por trabajar en grupo, es que con semanas de anticipación al trabajo grupal que ellos van a presentar, yo les empiezo a mandar bastantes anuncios en los que les digo que yo voy a tomar en consideración sus comunicaciones, les habilito un foro para que ellos compartan sus contactos y trato de hacerles ver como que yo estoy ahí pendiente de que ellos realmente compartan sus contactos de teléfono o correo para que ellos no se sientan como que yo no me doy cuenta de que no lo están haciendo. Y cuando veo que ya empiezan ellos a contactarse, lo que hago es que les mando un anuncio a toda la clase y felicito por nombre a las personas. Y irónicamente me sorprende que empiezan a contactarse cuando yo felicito a los que ya lo hicieron. Entonces, sí, creo que eso está como relacionado a lo que usted dice de lo social. No sé si... Sí. ¿verdad? Sí, esa es la presencia a distancia, es exactamente eso, ¿no? Hacerles sentir que estamos ahí, aunque estamos muy lejos uno del otro, ¿verdad? Y Sí. gracias a través de ese tipo de comunicación, les da esa sensación, les da esa sensación. Sí, se Muchas sienten gracias, como, sí, como presionados, como más presionados, aunque claro. parezca como algo malo, pero no, realmente funciona para que ellos realmente reaccionen, porque a veces nos cuesta bastante que la gente coopere en ese sentido. Sí, sí. Y bueno, quizás un último tip que también puede ayudar. Yo pido que mis estudiantes me llenan, antes de empezar el curso, ¿verdad? Me llenan una hoja de información personal. Entonces les tengo unas preguntas, ¿no? Claro, su nombre, sus cursos que han tomado hasta ahora en la carrera, si han hecho algo anteriormente de esa carrera, eh, cuáles son sus actividades que prefieren hacer, si tienen expectativas, etc. Entonces, con eso tienen el sentido que los conozco. Entonces, la relación ya no es una relación fría de, bueno, hay alguien ahí en la pantalla, pero si yo no pongo mi cámara, no sabe, no me conoce, ¿verdad? Entonces también eso ayuda a empezar una relación a distancia que puede ser más calurosa, ¿no? Más, no sé si es la palabra, calurosa en el sentido de me siento más cómodo y me siento mal si no voy a participar, porque el profesor me conoce, ¿verdad? Entonces utilizamos también ese sentido, ¿verdad? Pero muchas gracias por haber compartido todo. Rosinda, profesora Rosinda, si quieres, sí. Sí, quería que hacer el comentario que, bueno, en este último periodo que hemos culminado, tuve varias inconvenientes con muchos muchachos
y creo yo que platicar uno a uno, porque yo siempre uso el medio de comunicación, el teléfono, ¿verdad? Mensajería. A veces hasta me tomé el costo de llamarlos cuando no aparecen en clase o cuando veo que ellos en ningún momento hacen una actividad o se conectan, para saber qué es lo que pasa, para darles de repente una segunda oportunidad o ver que si han tenido problemas con conexiones por lugares remotos en los cuales ellos viven, ¿no? Y siento que esa parte también se relaciona con la socioafectiva, porque ellos se sienten como que un mayor compromiso con uno, al que yo me tomé el costo de llamarlo o de escribirle de manera personal si tiene algún problema y de qué forma yo le puedo ayudar. Yo hasta incluso le digo, usted dígame, los viernes yo no tengo ninguna clase, con mucho gusto, de tal hora a tal hora lo puedo atender, y dígame, yo lo explico solo a usted, porque a veces hay muchos que lo que le da es pena decirlo frente al grupo, decir que no entendió algo en particular. Entonces creo que de repente de qué tipo de clases pueden ser, nos podemos tomar el costo tal vez de explicar uno a uno y despejar dudas a cada uno de los alumnos. Claro, si tenemos un grupo de 30 es más difícil, ¿no? Pero sí ver como que específicamente qué es lo que no entiende y profundizar en esa parte. Claro, y es que no sabemos los estudiantes, algunos tienen condiciones, problemas de aprendizaje, alguna condición mental o afectiva, no sabemos, ¿verdad? No sabemos. Entonces, no es necesariamente que son de mala fe, que no quieren ahí y lo hacen porque no están interesados. Puede haber otras razones también, ¿verdad? Entonces, sí, esa comunicación personal creo que ayuda también mucho. En particular tuve una que el papá se murió. Se murió, lo mataron y ella me empezó a explicar y hasta que le dije, ok, le voy a dar oportunidad, démosle, mire, empecemos y hasta que pueda escríbame y dígame. Sí. Pero. Bueno, muchísimas gracias por compartir todas esas experiencias. Miren, yo voy a parar aquí porque lo que viene después les quería presentar algunos conceptos que me imagino que la mayoría de ustedes ya conocen. Por si acaso ustedes no han escuchado del concepto de alineación pedagógica o del marco teórico que es la taxonomía de Bloom, por si acaso, ¿verdad? Lo que hice es preparé una cápsula muy cortita, de unos minutos. La pueden encontrar en Blackboard. A ver, voy a compartir para que les enseñe dónde está. Aquí. Entonces, si van en elementos conceptuales, aquí van a ver en los recursos, hay una cápsula, alineación pedagógico y taxonomía de Bloom. Entonces, si no están acostumbrados o no, si no se acuerdan de esos dos elementos, les recomiendo ir a escuchar esa cápsula. Es muy cortita. También hay un documento con verbos de la taxonomía de Bloom, que es muy útil tener esos verbos, porque les voy a dar una tarea. Bueno, tienen una tarea que hacer. Quiero que vean sus objetivos de aprendizaje o sus resultados de aprendizaje, no sé cómo los llaman en su sílabus, ¿verdad? Y luego en la parte actividad, aquí les coloqué un wiki donde me gustaría que después de haber revisado la redacción de sus objetivos de aprendizaje, tratan de tener por lo menos uno de sus objetivos que sea del nivel 4, 5 o 6 de la taxonomía de Bloom, la taxonomía renovada, ¿ok? Van a encontrar todo eso en la cápsula. Y también me gustaría si podrían colocar sus objetivos de aprendizaje que se encuentran en su sílabus adentro de la tabla de doble entrada, que también la van a encontrar en la cápsula, donde se trata de dimensiones de conocimiento y los escalones de la taxonomía de Bloom. Esa es su tarea, además de ver un video
en la sección evaluación, acá en la sección evaluación, he colocado un video sobre conceptos de evaluación. Ahora, no es evaluación auténtica, ese tema lo vamos a tocar miércoles. Es más bien evaluación de los aprendizajes general. ¿Ok? Entonces, para que los que no manejan los conceptos de evaluación, por ejemplo, evaluación formativa, sumativa, criterial, todo eso lo van a encontrar en ese video. Y si les puede ser útil, para que luego podamos arrancar con la evaluación auténtica que vamos a discutir la próxima vez que nos vamos a encontrar, que es el miércoles a la misma hora, ¿verdad? Entonces yo voy a parar aquí, no sé si hay preguntas o algo que quieran añadir antes que les deje ir a descansar. Muy bien, gracias. No, gracias. Gracias a ustedes.